Hola, bienvenidos a este video. Hoy resolveremos la actividad 14 de la unidad 5 de la materia Estadística 1. El problema nos dice lo siguiente. Se conoce que las latas de tomate de cierta marca son tomadas de las góndolas de un hipermercado para ser compradas a un promedio de 3 latas por hora durante el horario de la tarde. Nos pide 4 incisos de calcular la probabilidad de distintos eventos que pasaremos a resolver a continuación. En primer lugar, tenemos que identificar qué modelo de distribución de probabilidad se trata. El modelo de Poisson es un modelo de probabilidad para variables aleatorias discretas. En nuestro caso, como se trata de la cantidad de latas que son tomadas de la góndola, bueno, estamos tratando con una variable aleatoria discreta. El modelo de Poisson estudia la aparición de éxitos en un intervalo de tiempo. Llamamos éxitos a unas características o ciertos sucesos de interés, como en nuestro caso el hecho de retirar una lata de la góndola para ser comprada. Definimos nuestra variable con distribución de Poisson como la cantidad de latas tomadas de la góndola en un intervalo de tiempo de 1 hora. Puedo asumir valores enteros, 0, 1, 2, 3, etc. Y decimos que la variable se distribuye Poisson con media mu, siendo mu el promedio de éxitos por unidad de tiempo. Las características que tiene el proceso de Poisson es que, en primer lugar, no tiene memoria, los éxitos aparecen aleatoriamente, es decir, no es un fenómeno determinístico, y de forma independiente. De forma independiente quiere decir que el hecho de que una persona retire una lata de la góndola no influye en que la siguiente persona retire o no una lata. Entonces, los éxitos en un intervalo de tiempo son independientes de los éxitos del siguiente u otro intervalo de tiempo. Por lo tanto, conocer un número de éxitos en un intervalo de tiempo no nos va a ayudar a predecir el número de éxitos, valga la redundancia, en el intervalo de tiempo siguiente. Pero por otro lado, el proceso Poisson es un proceso que es estable, es decir, a largo plazo se va a producir una cantidad promedio de éxitos que va a ser constante por unidad de tiempo. Además, ese promedio de éxitos es proporcional al tamaño del intervalo de tiempo. Es decir, si tenemos un intervalo de tiempo de 1 hora con un promedio de 3, bueno, como es el ejemplo este, si el intervalo de tiempo es el doble, es decir, de 2 horas, el promedio de éxitos será el doble, es decir, 6. El inciso A nos pide calcular la probabilidad que se saquen menos de 2 latas durante 1 hora. Debemos primero calcular el valor de mu, el promedio de latas por hora, que va a ser igual a 3, dado que tenemos un intervalo de tiempo de 1 hora. En el margen derecho tenemos el gráfico de la distribución de probabilidad de la variable y las funciones de cuantía y de acumulación para resolver el ejercicio. Lo que nos pide es la probabilidad de que x sea menor a 2, dado un mu igual a 3. Como vemos en el gráfico, el 2 no estaría incluido, por lo tanto, al tratarse de una variable discreta, lo que tenemos que calcular son las probabilidades de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1. O lo que es lo mismo, usando la función de acumulación, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Usando la función de acumulación, que es el sumatorio de las funciones de cuantía para los valores de x, 0 y 1, tenemos que esta probabilidad es igual al sumatorio para x que va entre 0 y 1 de e a la menos 3, 3 es el valor de mu, por 3 a la x sobre x factorial.
Si resolvemos este cálculo, nos va a quedar e a la menos 3 por 3 elevado a la 0 sobre 0 factorial más e a la menos 3 por 3 elevado a la 1 sobre 1 factorial. Para resolver esto, recordemos que 0 factorial y 1 factorial es igual a 1 y también cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Lo que nos va a dar, al resolver estos cálculos, los valores de 0,0498 para la función de cuantía cuando x es igual a 0, más 0,1493 para la función de cuantía cuando x es igual a 1. Si sumamos estos valores, obtenemos la probabilidad que nos pide el ejercicio de que x sea menor o igual a 1 y va a ser igual a 0,1991. Vamos a resolver ahora el mismo punto o a chequear los valores que nos ha dado usando dos software, el Probability Distribution, que se encuentra en esta página web, y el programa o el software Infostat. Una aclaración para ambos software es que denominan a lambda a lo que nosotros hemos definido como mu. Es decir, aquí y aquí donde dice lambda, lo que debemos ingresar es el valor de nuestro mu. Entonces, ingresamos el valor de 3, que es nuestro promedio. Ingresamos el valor 1 para x y seleccionamos de este menú desplegable la probabilidad de que x sea menor o igual al número que hemos ingresado, en este caso 1. De esta forma nos da el resultado, el mismo que obtuvimos cuando resolvimos el ejercicio, de 0,1991. Usando el Infostat, ingresamos también el valor de mu, igual a 3, ingresamos el valor de x, y al presionar calcular nos va a devolver 3 valores el software. En este caso nosotros tenemos que seleccionar según el problema, y el adecuado sería este valor que indica la probabilidad de que x sea menor o igual al valor 1 que hemos ingresado. Estos otros dos valores indican la probabilidad de que sea mayor y este indica la probabilidad de que sea igual a 1. Para responder la pregunta del inciso A, lo que necesitamos es este valor, que es el que ya obtuvimos, 0,1991. El punto B nos pide calcular la probabilidad de que se saque más de una lata en media hora. Como ahora el intervalo de tiempo ha cambiado y es un medio, nuestro nuevo promedio es 1,5. Como vemos también, el gráfico de la distribución de probabilidad de la variable ha cambiado. Lo que nos pide el ejercicio es calcular la probabilidad de que x sea mayor a 1 para el nuevo promedio mu' igual a 1,5. Si vemos en el gráfico de la variable, esto corresponde a sumar las funciones de cuantía de los valores de la variable del 2 en adelante. Entonces podemos escribir como la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 para el mu con el que estamos trabajando de 1,5. Para usar la función de acumulación, lo que podemos hacer es 1 menos la probabilidad acumulada hasta el valor 1. Entonces, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1 nos va a dar la probabilidad que nos pide el ejercicio. Usando la función de acumulación, esto va a ser igual a 1 menos el sumatorio
para x que va de 0 a 1 de e a la menos 1,5 por 1,5 elevado a la x sobre x factorial. Resolviendo este sumatorio, o sea, calculando las funciones de cuantía para los valores de x iguales a 0 y 1, lo que nos va a quedar son los siguientes valores. 1 menos 0,2231 más 0,3347. Es decir, que la probabilidad de que x sea mayor a 1 para el mu de 1,5 que estamos trabajando va a ser igual a 0,4422. Para resolver este inciso con el software Probability Distribution, lo que hacemos es ingresar el valor de mu con el que estamos trabajando, ingresar el valor de x y pedirle al software que nos calcule la probabilidad de que x sea mayor o igual, en este caso, a 2. Nos da directamente la probabilidad que hemos calculado recién y en el gráfico se corresponde con la suma de las probabilidades para los valores de la variable mayores a 2. Otra opción de resolverlo que vemos a la derecha es ingresar el valor de mu, ingresar el valor 1 para calcular la probabilidad que nos pide el ejercicio a través del uso de la función de acumulación, 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 1. Entonces, si le pedimos al software que nos devuelva la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, luego resolvemos esto como 1 menos 0,5578 y va a ser igual a 0,4422, que es la probabilidad que buscamos. Para resolver con el software Infostat, ingresamos el valor de mu, ingresamos el valor de x igual a 1 y dentro de las salidas que nos ofrece el software se encuentra la probabilidad de que x sea mayor a 1, que es lo que nos pide el ejercicio. Una particularidad del software Infostat es que no tiene la salida de la probabilidad de que x sea mayor o igual. Entonces, si ingresáramos el valor 2 y pidiéramos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2, no se encuentra en ninguna de las alternativas de la salida, por lo tanto, no sería correcto tratar de resolver el ejercicio ingresando el valor 2 para x. El punto C nos pide ahora la probabilidad de que se saquen no más de 4 latas en una hora. Volvemos a trabajar para un intervalo de tiempo igual a una hora, por lo tanto el promedio mu vuelve a ser 3 como en el inciso A. Lo que nos está pidiendo al decir se saquen no más de 4 latas, es decir que se saquen 4 o menos latas. La probabilidad que nos pida entonces es de que x sea menor o igual a 4 para mu igual a 3. Esto lo podemos resolver usando la función de acumulación como el sumatorio de para x que va de 0 a 4 de e a la menos 3 por 3 a la x sobre x factorial. Si resolvemos este sumatorio, el valor que obtenemos es 0,8152. Ese es el resultado del ejercicio y lo vamos a chequear ahora con el software. Como vemos en el software, ingresamos el mu igual a 3, el valor de x igual a 4, pedimos la probabilidad de que x sea menor o igual a 4 y obtenemos el valor que obtuvimos recién. En el software Infostat lo mismo, ingresamos el valor de mu, ingresamos el valor de x
y tenemos que observar la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. El punto D nos pide la probabilidad de que no se saque lata alguna en 20 minutos. Ahora nuestro h es igual a 1/3, porque 20 minutos es 1/3 de una hora, y nuestro mu con el que vamos a trabajar es igual a 1. Como nos pide la probabilidad de que no se saque ninguna lata, nos pide la probabilidad de que x sea igual a 0 para un mu igual a 1. Es decir, tenemos que calcular la probabilidad para el valor 0 de la variable. Usamos la función de cuantía y tenemos que la probabilidad de que x sea igual a 0 es igual a e a la menos 1 por 1 a la 0 sobre 0 factorial. Y esto nos da como resultado 0,3679. Para resolver este punto con el software, ingresamos el valor de mu en el campo correspondiente, indicamos el valor de x que nos interesa y debemos solicitar ahora que nos devuelva la probabilidad de que x sea igual al valor ingresado. O en el caso de Infostat, seleccionar, vemos en la salida cuál es el que corresponde a la probabilidad igual al valor ingresado. Por último, y aunque el ejercicio no lo requiera, aquí se ven los gráficos para las distribuciones de la variable cuando el promedio mu va aumentando. Podemos ver que en el gráfico inicial hay una fuerte asimetría derecha y en el gráfico último ya la distribución es simétrica. Cuando esto sucede, puede decirse que la variable se aproxima a una distribución normal. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.